Gracias, Señor, por tu obra en mí. Hola mis amables oyentes, les habla Marcial González presentándoles nuevamente nuestro programa cristiano a través de la Biblia. Desde aquí, de Realicó, desde este pueblo ubicado en la parte central de la República Argentina. Sí, desde aquí, y deseando que salga a los cuatro vientos este sencillo mensaje, pero poderoso mensaje del Evangelio de Dios, para que alguna persona que sienta su necesidad espiritual pueda encontrar la respuesta en las enseñanzas de la Biblia y lógicamente en la persona de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de tres perfecciones del carácter de Dios, del Dios de quien habla la Biblia, del Dios creador de los cielos y de la tierra, del Dios y Padre de todos los verdaderamente cristianos. Esas tres perfecciones, virtudes, son su amor, su justicia, su santidad. De estas perfecciones, su amor, su justicia y su santidad. Bien, y para comenzar vamos a leer tres versículos para este primer punto, su amor, allí en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3 y el versículo 17 al versículo 19. ¿Alguien puede comprobar lo que dicen estos versículos, quizás en algún lugar del mundo, buscando en la Biblia y leyendo estos versículos tan lindos que escribió el apóstol San Pablo en esta carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 17. Leemos, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta ahí nomás, versículo 17 al 19 de esta carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3 hemos leído. Bien, Pablo habla de cómo los cristianos de Éfeso debían ser confortados, debían ser arraigados, debían ser cimentados en el amor de Dios. Todas las personas necesitamos de ese amor sobrenatural, que no son los afectos meramente humanos que todos tenemos, ¿no? Sino que es un amor sobrenatural, es el amor de Dios, que se derrama en los corazones de todo hombre y de toda mujer por el Espíritu Santo que cree en Jesucristo. Pero Pablo aquí habla de ese amor y habla de cuatro dimensiones inmensurables del amor de Dios. En este primer punto vamos a ver cuatro menciones inmensurables del grande amor de Dios. En primer lugar, el versículo 18 dice: plenamente capaces sean los cristianos. Dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Ahí está en primer lugar una de las dimensiones inmensurables del amor de Dios. Inmensurable digo porque Pablo dice luego después de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, su anchura. Si pensamos en la anchura del amor de Dios, vamos a pensar seguramente en algún versículo de la Biblia o en algún hecho de los hechos grandes de Dios en nuestro favor. Pero me viene a la mente Juan capítulo 3 versículo 16, el Evangelio de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahí podíamos pensar en la anchura inmensurable del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. En la anchura de ese amor de Dios, nadie se queda afuera. No hay criatura a quien Dios no ame, no hay ser humano a quien Dios no ame, ¿no? No puede quedarse afuera del amor de Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y obviamente cuando está hablando de que amó al mundo, se refiere al mundo de los seres humanos, ¿no? Y sin excepción dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted, mi amable oyente de este programa, no se queda afuera del amor de Dios. Ya vamos a ver algunas cosas. ¿Qué tiene que hacer usted para recibir y para experimentar ese amor de Dios? La anchura del amor de Dios. Bien, pero no solamente dice de la anchura, sino que dice la longitud. Luego, en el mismo versículo 18 de Efesios 3. La longitud, pensamos en el alcance del amor de Dios. Mire, el profeta Isaías dice allí en el capítulo 53 y el versículo 6 del libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, ya proféticamente hablaba de Jesús, este hombre, y dice que todos nosotros, los seres humanos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahí podemos pensar cuán lejos nos fuimos de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, al punto que muchos de nosotros perdimos la noción de quién es Dios, realmente, el Dios de la Biblia, ¿no? Nos descarriamos como ovejas, nos fuimos muy lejos, pero la longitud del amor de Dios, por lejos que nos hayamos ido, nos alcanza, nos alcanzó. Por ello dice el verso 6 de Isaías 53 que les he mencionado, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Yahvé, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús, ¿no? Él cargó nuestro pecado. Es en la longitud del amor de Dios. Dios en Cristo nos alcanzó, ¿no? Y Cristo Jesús llevó la carga de nuestros pecados sobre sí mismo cuando Dios nos alcanzó en Cristo, en su amor, en la longitud del amor de Dios. Su anchura, su longitud. Pero ¿qué más dice? Dice, la profundidad. La longitud, la profundidad del amor de Dios. Y si vamos a pensar en la profundidad del amor de Dios, pensaríamos en lo que dice Pablo allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 8, dice que Dios muestra su amor para con los seres humanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la profundidad del amor de Dios, ¿no? El santo Hijo de Dios muriendo por los hombres pecadores que somos nosotros. El justo Hijo de Dios muriendo por los seres humanos que hemos cometido injusticia ante Dios y ante los hombres, ¿no? Hemos transgredido la ley de Dios. Pero Dios, en ese amor grande, en esa profundidad del amor de Dios, siendo nosotros pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Es una profundidad que no podemos entender. El Dios hizo hombre, el soberano se hizo siervo, el autor de la vida dio su vida en la cruz para que nosotros seamos perdonados por su muerte y seamos salvos por su vida, que hemos creído ahora en Jesús. Ahí tenemos entonces tres dimensiones del amor de Dios. Su anchura nos abarca todo, su longitud nos alcanza a todos, su profundidad, Cristo murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Es la profundidad del amor de Dios. Pero también habla de la altura. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ahora, ¿cuál es la altura del amor de Dios? Yo pienso en un versículo que encuentro, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de esta altura del amor de Dios.
En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1, dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Luego dice Juan: por esto el mundo no nos conoce. Es decir, la gente que no conoce esta verdad espiritual de Dios no entiende estas dimensiones del amor de Dios y no entiende la vida del verdadero cristiano, la vida espiritual, la vida sobrenatural que Dios vino a darnos en Jesucristo. Porque nosotros, a causa de pecar, nosotros morimos a la vida espiritual de comunión experimental, vital con Dios, ¿no? Pero cuando nosotros hemos acudido a Jesucristo, ¿no?, Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está la altura del amor de Dios, de una situación degradada moralmente y espiritualmente, caídos. Y Dios nos levanta, ¿no es cierto?, de ser hijos de Adán, ¿no?, con una naturaleza obviamente degradada a causa de nuestro pecado. Pero Él nos levanta y nos lleva a la posesión digna de hijos de Dios, porque Dios engendra su naturaleza en nosotros. Me gusta decirlo, su naturaleza es espíritu, luz y amor. De esos componentes, de esos tres componentes de su naturaleza, Dios engendra en el verdadero cristiano y por ello es hijo de Dios. Y ahí está la altura del amor de Dios, cómo Dios realmente muestra su amor en esas dimensiones inmensurables del amor de Dios. Pero cuando esto experimenta el cristiano, en estas cuatro dimensiones del amor de Dios, dice luego el apóstol: para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para que el creyente sea lleno de la plenitud de Dios, ¿no? Y esto es el programa de Dios, este es el plan de Dios, hacer de cada persona su habitación, donde Él vive, donde Él habita por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo también en el capítulo 2 y el versículo 22 que tenemos aquí justamente al llegar al capítulo 3 que hemos leído, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, sería muy bueno analizar nuestra vida religiosa, si así lo entiende usted, así lo quiere llamar. Si realmente es una religión hueca o es una verdadera vida cristiana que lo llena de paz por el poder del Espíritu de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformación, para llenura de la vida, del espíritu humano, ¿no? Para morada de Dios en el Espíritu. Tanto que el apóstol dice en el versículo 19 aquí de Efesios 3, dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios desea llenarnos con su presencia. Si usted siente necesidad espiritual, no busque una religión, busque a Jesús, el Señor. Acepte a Cristo por la fe, recibiéndolo en su corazón, para que Dios le bendiga, le perdone y usted sea lleno de la bendición, de la presencia de Dios en la vida. Luego vamos a hablar muy brevemente de las otras dos perfecciones que hemos mencionado, la justicia y la santidad de Dios, para que entendamos de qué manera podemos tener una buena relación con el Dios justo y santo. Pero ahora vamos a ir a un tema musical. Un lindo tema musical de Stevie Dean. ¡Qué inmenso amor! Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador
ven a mí igual Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Bien, mis amigos, continuamos entonces hablando un poquito de estas perfecciones del carácter de Dios, del Dios creador, del Dios santo, del Dios justo. Y hablamos de su amor en primer lugar, hablamos de 4 dimensiones inmensurables del amor de Dios. La anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios y la altura del amor de Dios, antes de este tema musical que estuvimos escuchando. Bien, pero dijimos que vamos a hablar también y brevemente de 2 perfecciones más del carácter de Dios: su justicia y su santidad. Mire, Dios es justo y nosotros los seres humanos hemos transgredido la ley de Dios. Y la Biblia dice que en la ley, que a causa de nuestro pecado, nuestra ofensa a Dios, no hay justo ni aún uno, que todos nos desviamos, ¿no? Que todos hicimos lo indebido, que todos ofendimos tremendamente también la santidad de Dios. Porque estamos hablando ahora de la justicia y la santidad de Dios, el Dios justo y santo. Si le hablase solamente del Dios de amor, que nos ama de una manera entrañable, realmente, pero no le hablase de la justicia y de la santidad de Dios, claro, no entendería usted en primer lugar qué haría usted, de qué forma podía acercarse a ese Dios de amor y sentir su amor. Bueno, la Biblia dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nosotros pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y quedamos destituidos, cortados, privados de su presencia a causa de nuestro pecado, ¿no? Porque Dios es justo. Pero dice el versículo 24 de Romanos 3, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados. El Dios justo quiere justificarnos, quiere atribuirnos su justicia, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Todos nosotros pecamos, y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que podemos ser justificados gratuitamente de nuestra parte, porque para Dios no fue gratuitamente. Para Cristo no fue gratis. Tuvo que morir en la cruz.
tuvo que saldar la deuda de nuestro pecado. La Biblia decía en la ley de Dios que la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo vino a abogar nuestra causa, hacerse cargo de nuestros pecados. Y al hacerlo, Jesús, cuando está orando en un lugar llamado el Getsemaní, ¿no?, en aquel jardín donde estaba orando, Jesús, antes de ir a la cruz, le dice al Padre: pasa de mí esta copa sin que la beba, si es posible. Pero no fue posible. Cristo tuvo que beber la copa del juicio de Dios, y por ello sufrió crucificado, ¿no es cierto? Tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte. El Dios justo exige justicia, y Cristo tenía que morir en nuestro lugar para justificarnos. Por ello dice que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el precio que Él pagó para que nosotros, que nos habíamos enajenado, ¿no?, de Dios, volvamos a Él por un precio pagado del santo Hijo de Dios. El Dios justo exige esto. Pero bien, Dios es santo. ¿Y qué exige de nuestra parte? El arrepentimiento de nuestros pecados. Mire, el Señor Jesucristo comienza su ministerio terrenal después de ser bautizado, y bueno, después de que Él ya se dio plenamente a conocer como el Hijo de Dios, como el gran profeta que ha venido al mundo, ¿no? Y el Señor Jesús, sus primeras palabras son: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué exige Dios de nuestra parte para perdonarnos, para justificarnos? El Dios de amor exige arrepentimiento sincero. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento de nuestros pecados no vamos a experimentar el amor de Dios. Porque el amor de Dios se experimenta cuando una persona es perdonado y Dios lo sella con su espíritu. Y aquí en la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice el apóstol Pablo que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero para que ese Espíritu Santo sea derramado en nosotros, nosotros tenemos que primeramente haber aceptado, haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón como el Señor y el Salvador de la vida. ¿Lo ha hecho usted, mi amable oyente? ¿Lo ha hecho realmente? Hay personas que se avergüenzan de Dios. Yo digo, avergüéncese el adúltero de ser infiel a su esposa, o la adúltera en serle infiel a su marido. Tanto de esto hay en el mundo, ¿verdad? Avergüéncese el que estafa, el que tiene obreros y les paga lo menos posible, ¿no es cierto? Quiere todo para él. Avergüéncese el avaro, el egoísta. No se avergüence usted del Dios que lo creó, de creer en el plan de su gracia, en el Evangelio de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo lo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, el Evangelio es poder de Dios, es verdad, lo hemos experimentado, lo que hemos creído. Esto no es un autoconvencimiento psicológico, no es una ideología personal. Es la palabra de Dios obrando con poder a través del Espíritu de Dios, a través del mundo, de muchísimas personas en el mundo entero que se arrepienten de sus pecados y que reconocen a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Dije antes que una religión hueca sin Jesús no salva a nadie, ni satisface ninguna mente inquieta, ningún corazón sediento. Pero el Evangelio son cual aguas refrescantes que traen paz, que traen perdón, que traen vida, que vivifican el alma, el espíritu, que elevan la fe, ¿no? Y que el hombre experimenta esa libertad espiritual, porque el pecado nos tiene esclavizados, ¿no? Pero creyendo en Jesucristo tenemos la libertad. Él lo dice en su palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acepte a Jesucristo, el Señor, como su Señor personal. Sea fiel a Él, lea su palabra, obedezca la palabra de Dios. Él dice en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Claro, hay que conocer y guardar los mandamientos del amor de Dios.
Muy bien, ahí dejamos entonces, hemos hablado así brevemente de 3 perfecciones del carácter del Dios creador. El Dios de amor, el Dios justo, el Dios santo, y quiere que nosotros también seamos justos, experimentemos su amor y comencemos a vivir en santidad, imitándole a Él, que tiene estas perfecciones. Obviamente, en nuestro caso va a ser un proceso gradual en la vida. Deseo que esa sea la premisa para su corazón, mi amable oyente. Reciba a Jesucristo y que Dios le bendiga mucho. Bien, hasta el próximo programa. Nos reencontraremos nuevamente en otro programa a través de la Biblia.